¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 141, el acto final comienza. El viajero y Paimon llegaron al gran santuario Narukami, donde se encontraron con Yaemiko. Tal como ya había anticipado, Yaemiko aceptó de inmediato ayudarlos a enfrentar al Raiden Shogun, incluso ofreciéndole al viajero un entrenamiento especial para prepararse para la batalla. Para ser sinceros, enfrentarse nuevamente a aquellos movimientos inquietó un poco a Yaemiko. Pero, afortunadamente, las habilidades de combate del viajero ya eran bastante altas, así que superó el entrenamiento sin mayores problemas, aunque, en realidad, le pareció algo inútil. Al final, derrotar a la Shogun Raiden no depende de que el viajero pueda contrarrestar sus movimientos, sino de si logra reunir el poder de 100 visiones, ¿verdad? Se quejó Paimon tras el entrenamiento, mirando a Yaemiko. Yaemiko arqueó una ceja y respondió. Ah, ¿se lo dijiste directo? Así es. Este entrenamiento solo sirve para que la pequeña se familiarice con los movimientos de ella y no sea derrotada al instante si se enfrenta a ella. Pero por mucho que conozca esos movimientos, eso no mejorará su destreza marcial. Para vencer a Ei, debemos confiar en el poder de las visiones de la estatua del Dios omnipresente. Pero no te preocupes. Tengo una forma de ayudar al viajero a obtener ese poder. Solo que necesitamos el momento, el lugar y la gente adecuados. Decírtelo ahora no serviría de nada, incluso podría ser contraproducente. En cualquier caso, tengo un plan. Cuando llegue el momento, todo encajará. Paimon se encogió de hombros y suspiró. Sí, a ustedes dos les encanta hablar en acertijos, ¿no podrían simplemente contarnos sus planes? Yaemiko se rió suavemente. Jajaja, está bien, te contaré cuál es mi próximo paso. Regresemos al gran santuario Narukami. He invitado a alguien. Para reunir el momento, el lugar y a la gente adecuados, primero debemos convencer a esta persona. Después de todo, para que los combatientes de la resistencia que han perdido sus visiones se presenten ante la estatua del Dios omnipresente y enfrenten a la Shogun Raiden, primero debemos desmantelar la Comisión Tenrayo. La persona a la que se refería era Kuhou Sara, general de la Comisión Tenrayo. Aunque solo era hija adoptiva del clan Kuhou, su fuerza era extraordinaria, lo que le había valido una posición alta dentro de la comisión. Más importante aún, la lealtad de Kuhou Sara al Shogun Raiden solo era superada por la de Zenemon. Por eso, era persuadable. A diferencia de Zenemon, que se veía a sí misma como una espada pura, ejecutando la voluntad de su amo sin dudar, sin importar hacia dónde la dirigieran, Kuhou Sara, aunque leal, tenía voluntad propia. Podía dudar y, por lo tanto, ser convencida. Tal como Yaemiko esperaba, tras hablar con Kuhou Sara, el viajero dedicó 3 días a reunir pruebas que demostraban el engaño de la Comisión Tenrayo y logró quebrantar la determinación de Sara. Este irrumpió entonces en la comisión para enfrentarse a Kuhou Takayuki, líder del clan. Mientras Kuhou Sara huía, el viajero se preparó para seguirla, pero de repente Yaemiko lo detuvo. Espera, viajero. Tengo algo más que decirte. El viajero se giró y la miró. ¿Recuerdas la primera vez que entraste al plano de Eutimia? Necesitas encontrar la forma de recrear esa escena ante la estatua del Dios omnipresente, haz que la Shogun Raiden abra su corazón de nuevo. Si lo consigues, sin duda aparecerá una oportunidad. El viajero asintió solemnemente. Haré lo que pueda. Yaemiko sonrió y sacó un amuleto, un omamori del gran santuario Narukami. Llévate esto como regalo de despedida. Siempre han sido muy efectivos. Lo guardé especialmente para ti.
El viajero lo aceptó con gratitud. Gracias. Lo guardaré como un tesoro. Jaja, cuando te encuentres en una crisis, sácalo y míralo. Puede que la solución llegue sola. Jaime corrió entre dientes, como bromeando. Claro, también puedes sacarlo cuando me extrañes, ¿quién sabe? Quizás aparezca de repente para verte. Paimon suspiró. No te burles del viajero en un momento como este, señorita zorra. Ja 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 ja. Lo siento. Bueno, mi tonto amigo está en tus manos ahora. Con estas palabras, el viajero y Paimon partieron rápidamente para alcanzar a Kujo Usara. Cuando el viajero se fue, Yaemiko bajó la cabeza y comenzó a calcular. El momento es perfecto. La señora de los Fatui se encuentra reunida con el Shogun Raiden debido a los recientes problemas de los Fatui en Inazuma. Kokomi ya debería haber recibido el mensaje. Las fuerzas de la resistencia marchan hacia la isla Narukami y probablemente llegarán a tiempo al Tensukaku, la estatua del dios omnipresente. Ye estaba bloqueando la entrada a la finca del clan Asada. Aunque Zenemon se enterara, Ye la detendría. Todo va sobre ruedas. Casi demasiado. Lo único que preocupaba era si el viajero lograría traer a la Shogun Raiden hacia la estatua del dios omnipresente. Esto dependía un poco de la suerte y de la cooperación de las Ignora, pero dada la situación, no debería ser un problema. Incluso si surgieran problemas, Yaemiko tenía un plan de respaldo para garantizar la seguridad del viajero. En cuanto a Ye, aunque parecía la parte más preocupante, Yaemiko en realidad no estaba preocupada. Ella conocía bien la fuerza de Zenemon. Para ser honestos, aunque pudiera parecer irrespetuoso hacia Ei, Yaemiko creía que Zenemon era incluso más fuerte que la Raiden Shogun. Si Ei no hubiera usado su as bajo la manga, sus posibilidades de vencer a Zenemon serían escasas. En cuanto a Ye, nadie creía que el obispo supremo de Fontaine pudiera rivalizar con el poder de los 7 arcontes. Aunque se rumoraba que el obispo supremo poseía fuerza divina, lo que realmente lo hacía temido era su intelecto, la mente capaz de superar a cualquiera, haciéndolos bailar en la palma de su mano sin que se dieran cuenta de lo que ocurría. Durante los últimos 500 años, se aceptó que solo aquellos con poder absoluto podían enfrentarse al obispo supremo de Fontaine. Por ejemplo, el arconte Geo de Liyue podría hacer retroceder al obispo supremo, y la zarina de Snezhnaya también podía contenerlo. En resumen, solo seres del nivel de los 7 arcontes podían contrarrestar la mente del obispo supremo. Al mismo tiempo, esto significaba que, en el entendimiento común, el poder del obispo supremo era inferior al del arconte Geo o la Raiden Shogun. Entonces, a ojos de Yaemiko, ¿podría Ye realmente enfrentarse a Zenemon, quien era más fuerte que la Raiden Shogun sin su carta bajo la manga? Solo un tonto creería que no puede. O dicho de otro modo, solo un tonto creería las palabras de un hombre que ha hecho de la mentira y la manipulación su naturaleza. Yaemiko alguna vez fue esa tonta, pero no lo era ahora. Ese hombre afirmó no ser bueno en combate, pero atrapó sin esfuerzo la limpieza del alma de Zenemon con las manos desnudas. Dijo no ser experto en espada, pero pudo luchar contra Zenemon hasta empatar mientras controlaba una marioneta. La propia Zenemon dijo que sentía una espada más fuerte que la suya dentro del obispo supremo. Esa mujer, devota de la espada, jamás mentiría sobre algo así. ¿Podría el obispo supremo enfrentarse a Zenemon? Yaemiko nunca lo dudó. La parte más estable de todo el plan era el papel de Ye. De hecho, si no fuera por la situación crítica de Ei, a Yaemiko le encantaría ver cuánta de la verdadera fuerza de ese hombre podría sacar Zenemon. Bueno, no hay prisa. Una vez que todo esté resuelto, podré preguntarle a Zenemon y averiguarlo. Capítulo 142, Obispo Supremo vs Zenemon, resultado y poder abrumador. Ye estaba algo nervioso.
Sentado en un acantilado con vista a una pequeña isla junto al mar, no podía evitar sentir tensión. Desde que llegó a este mundo, era la primera vez que enfrentaba a un oponente monstruosamente fuerte. Era natural estar nervioso. Y ese monstruo era una criatura que él mismo había creado. ¿Dónde quedaba la justicia en eso? Pero la batalla era inevitable. Había exagerado en su primer encuentro con Zenemon en la versión 2.0. Ahora estaba en una posición difícil, había prometido luchar cuando llegara el momento, y ese momento había llegado. Si no cumplía, perdería toda credibilidad. Los jugadores de la Tierra aún recordaban aquella escena donde Ye se jactaba. Si presumes, debes respaldarlo, aunque cueste la vida. Mientras observaba la silueta que ascendía el sendero bajo la presión que parecía aplastarlo, apenas podía respirar. ¿Debería dejarla pasar? Después de todo, la vida era preciosa. El viajero podría encargarse de 2 enemigos a la vez, ¿no? Podía confiar en ella. Pero ya era demasiado tarde. Zenemon había visto a Ye. No cabía duda. Cuando supo que las fuerzas de resistencia invadieron repentinamente la isla Narukami, Zenemon entendió. Por fin, el momento que esperaba había llegado. Una sonrisa de alegría se dibujó en sus labios. Mirando hacia el hombre sentado, piernas cruzadas en el acantilado, sintió una emoción poderosa. ¿Recuerdas lo que dijiste en nuestra primera reunión? Que tendríamos una batalla, pero que no era el momento. ¿Es ahora?, preguntó en voz baja. Ye la miró con ojos tranquilos, expresión impenetrable. Ha llegado el momento, respondió frío. La sonrisa de Zenemon se amplió. Esta vez no usarás una marioneta para engañarme, ¿verdad? Como desees, replicó Ye con indiferencia. Antes de que Zenemon terminara, apareció frente a Ye, tan cerca que sus ojos se cruzaron. Su espada desenvainada quedó atrapada sin esfuerzo entre los dedos índice y medio de la mano derecha de Ye. Tal como ocurrió cuando Ye salvó al viajero, y cuando protegió a Scaramouche, esta era la tercera vez que Zenemon era detenida sin dificultad. Pero su sonrisa solo creció. Esta vez usé toda mi fuerza, exclamó. Ye volvió a decir. Esto demuestra cuánto te falta para dominar la espada. Entonces saca tu espada y muéstrame un nivel superior, desafió Zenemon. Con un destello de luz, desenfundó y aterrizó detrás de Ye, pero no atacó de inmediato. Se giró para mirarlo, esperando que se levantara. Pero Ye no quería levantarse. Ese último golpe fue aterrador. Casi no reaccionó a tiempo. Dejar que esta cuenta alternativa luchara sola era peligroso. Si moría antes de iniciar sesión, todo sería en vano. ¿Debería iniciar sesión ahora? Pero eso sería demasiado vergonzoso. Había hablado demasiado y ahora estaba en aprietos. Era un hombre orgulloso. Ni siquiera podía hacer trampa contra su propia cuenta alternativa. Había prometido a Zenemon la batalla que ella quería. No podía simplemente dejarse golpear y luego iniciar sesión. Quizás debía aguantar un poco más. Mientras vacilaba, la sonrisa de Zenemon desapareció y su expresión se volvió fría. Mirando la espalda de Ye inmóvil, ella habló con tono amenazante. Parece que el obispo supremo todavía no me toma en serio. Esta vez no dudó. Movió su mano derecha. Espada celestial. No había duda, ese era el pináculo de su arte en esgrima, el golpe definitivo capaz de derribar a dioses. Ye no reaccionó. El golpe descendió, apuntando al cuello de Ye. Y sin ningún suspenso,
la hoja blanca se hundió ligeramente en su piel y se detuvo. Los ojos de Zenemon se abrieron con incredulidad. Ye suspiró suavemente. Parece que tu espada aún está un poco desafilada. Levantó la mano izquierda, golpeó la hoja con un dedo. Sonó un metálico crack. La espada de Zenemon se partió en dos, los pedazos volaron. Ella sostuvo la mitad restante, mirando sorprendida cómo Ye se levantaba lentamente, con el cuerpo casi paralizado. Ye se dio vuelta y la enfrentó. Levantó el dedo índice frente a su frente y dijo con voz fría pero algo más suave. No tengas miedo ni te confundas. No es que seas débil, soy demasiado fuerte. Incluso debilitado, sigo siendo demasiado fuerte para este mundo. Tu espada está desafilada, pero no es culpa tuya. Es culpa de este mundo. El mundo encadena tu espada. Mientras estés atrapada aquí, con solo tu espada, nunca podrás dañarme. Así que, en el futuro, intenta salir de este mundo. No solo de este mundo, sino de uno superior, mucho más grande. Con estas palabras movió suavemente su dedo. Auge. El corto animado terminó aquí. La batalla entre el Obispo Supremo y Zenemon. El resultado ya estaba decidido. Capítulo 143. Alivio. ¿No debería el Obispo Supremo ser un DPS físico? ¿Cuál es exactamente el papel de los títeres para el Obispo Supremo? Si el Obispo Supremo es tan fuerte, ¿cuán fuerte debe ser el Arconte Hidro? No, creo que la pregunta correcta no es esa, respondió alguien. La verdadera cuestión ¿es el Arconte Hidro realmente más fuerte que el Obispo Supremo? No sabemos mucho del Arconte Hidro, pero tengo claro que el Raiden Shogun no sería rival. Después de todo, se decía que Zenemon era comparable al Shogun Raiden. Aunque eso no es del todo cierto, la Shogun no estaba usando el poder acumulado de las visiones. En la historia anterior se mencionó que si lo hiciera, su fuerza alcanzaría un nivel completamente diferente. No me importa nada más, insistió alguien más, solo quiero saber si el Obispo Supremo puede conseguir una versión física DPS. Maldita sea. La fuerza física del Obispo Supremo parece estar a la par con la de San Wukong. No es que Zenemon no sea fuerte. Es solo que el Obispo Supremo es demasiado poderoso. Todos hablan del Obispo Supremo, pero yo creo que Kazuha es aún más impresionante. Bloquear la espada del Shogun Raiden fue sencillamente asombroso. Siempre habrá dioses en la tierra que se atrevan a desafiar al Emperador Celestial. La Shogun Raiden es realmente increíble. Kazuha es genial, pero el Obispo Supremo es aún más genial, se escuchó. Tengo curiosidad por saber qué tan fuerte es realmente el Obispo Supremo. Quizás, en su apogeo, podría rivalizar con los principios celestiales. El Obispo Supremo dijo que está debilitado. ¿Será posible que haya perdido contra los principios celestiales en una pelea y haya quedado atrapado en este mundo, como el viajero? Si es así, entonces los principios celestiales deben ser aún más poderosos, ¿no? Con la conclusión de la historia de la versión 2.2, la comunidad estalló en emoción. El momento cumbre de Kazuha bloqueando la espada del Shogun Raiden disparó su popularidad. El duelo del viajero con la Signora, la muerte de la Signora a manos del Shogun Raiden, la batalla del viajero contra el Shogun, la aparición repentina de Yaemiko y el instante épico en que las visiones de la estatua del dios omnipresente se iluminaron una a una. El final de la versión 2.2 estuvo repleto de momentos memorables. Pero el que más se comentaba era la impresionante demostración de fuerza física del Obispo Supremo en su batalla contra Zenemon. El golpe más poderoso de Zenemon ni siquiera pudo arañarlo. En historias y vídeos promocionales anteriores, Genshin Impact había potenciado deliberadamente la fuerza de Zenemon.
¿Quién hubiera pensado que en la versión 2.2 este personaje, considerado abrumadoramente poderoso por los jugadores, se convertiría en un trampolín para mostrar el verdadero poder del Obispo Supremo? La escena donde la espada se hundió apenas en la piel del Obispo Supremo dejó a miles de jugadores boquiabiertos. Los corazones latían fuerte y les llevó tiempo calmarse. Incluso un día después, seguían debatiendo la verdadera fuerza del Obispo Supremo y el significado de sus palabras sobre este mundo. Mientras tanto, Ye se sentía aliviado después de la batalla. De repente comprendió que toda su preocupación había sido en vano. Su caída en este Mundonkai no fue una conquista normal. Había quedado atrapado aquí debido a un plan, por lo que no estaba sujeto a las reglas del juego, sino solo a las reglas del mundo. Más tarde logró liberarse de esas reglas del mundo e intentó abandonar, pero fue interceptado por 15 soberanos de fuera del mundo, lo que le causó graves heridas y su caída en Teyvat. Esto significaba que, aunque su poder se había debilitado hasta quedar por debajo de dioses veteranos como Song Liu-Ei, su cuerpo seguía siendo el de un ser mucho más allá de la escala de este mundo. El poder local no podía dañarlo. Toda esa preocupación había sido infundada. Cuando Zenemon desató su espada celestial, Ye no reaccionó a tiempo y casi muere de miedo. Afortunadamente, recuperó rápido la compostura y supo manejar la situación, incluso realizando una actuación espectacular. Quizás demasiado grandiosa. Para los jugadores, su rendimiento había superado los límites, quizá incluso los de la Shogun Raiden. Pero eso no importaba. Al menos su prestigio había aumentado considerablemente. La popularidad de la nueva cuenta alternativa había dado frutos. Un factor clave para ese resultado fue que, aunque los 7 arcontes tenían un prestigio natural, ¿acaso el Obispo Supremo no lo tenía también a ojos de los jugadores? El prestigio acumulado no fue en vano. Gracias a la fuerza demostrada por marionetas como Astrea, muchos jugadores habían especulado desesperadamente sobre la verdadera fuerza del Obispo Supremo. Algunos incluso sin pruebas, pensaban que Ye podía rivalizar con los principios celestiales. Ahora, Ye les había dado pruebas concretas. Sí. En su apogeo no era más débil que los principios celestiales. No se equivocaron. A pesar del miedo y ansiedad iniciales, el resultado final fue positivo. Viéndolo todo, Ye estaba satisfecho. Baoyu, crea justicia y sigue mejorando la fuerza de Nilou, ordenó Ye. Justicia sería la cuarta caballero de los caballeros sagrados, como estaba planeado. Entraría oficialmente a la gacha durante la versión Fontaine. También sería la caballero guardiana de reserva del arconte Hidro tras Astrea. En la versión Fontaine habría una historia en la que Justicia y Astrea se enfrentarían. En cuanto a Nilou, al igual que Fizzle, ahora era una cuenta alternativa de Ye. Pero a diferencia de Fizzle, Nilou no tenía una segunda personalidad. Cada personaje necesitaba un rasgo único. Una segunda personalidad bastaba para una cuenta alternativa, no hacía falta más. Nilou poseía una cualidad única creada por Ye, era increíblemente fuerte, comparable a Zenemon, pero ella misma ignoraba su poder. No tenía ni idea de lo poderosa que era realmente. Sí, era un cliché. Incluso Ye quería quejarse por ello. Pero cliché o no, mientras funcionara, estaba bien. Mientras la historia fuera sólida, Ye confiaba en que el rasgo de Nilou le traería mucha popularidad. Claro, eso era para el futuro. Por ahora. Capítulo 144. Cuanto más preguntas, más confundido quedas. Ye permaneció en el puerto, girando ligeramente la cabeza para mirar al viajero y a Paimon mientras se acercaban. ¿Te vas, Ye?, preguntó Paimon. Ye asintió con suavidad.
Si no me voy, nadie en Inazuma estará tranquilo. Su propósito en Inazuma estaba prácticamente cumplido, había aumentado su popularidad entre los viajeros, había convencido al Shogun Raiden de levantar el decreto Sakoku, y solo quedaba un objetivo pendiente, que era para la versión 2.6, aún lejana. Era hora de partir. Además, como Ye misma había dicho, quedarse en Inazuma después de su derrota contra Zenemon haría que muchas personas se sintieran incómodas. ¿Escuché que derrotaste a Zenemon muy fácilmente? El viajero, rompiendo su habitual silencio, mostró curiosidad. Ye suspiró un poco impotente, pero explicó con calma. No es que la derrotara fácilmente, sino que ella se sintió intimidada por mí y eso la llevó a perder. ¿Qué quieres decir con eso? Paimon, confundida, extendió las manos. Oímos a la propia Zenemon decir que tu fuerza supera con creces la suya. Si fuera el yo de antes, derrotar a Zenemon no habría sido difícil. Pero hace 500 años sufrí una grave herida y ahora mi poder es menos de una décima parte de lo que era. No soy tan fuerte como Zenemon cree. Entonces. Ye respondió con serenidad. Aunque mi poder se ha debilitado, mi fuerza física permanece. La espada de Zenemon no pudo dañarme. Por eso, sabiamente, decidió rendirse. Zenemon no es tonta, es sabia. Entendió algo muy claro: para derrotar a alguien, primero debes poder atravesar su defensa. Solo así tienes alguna posibilidad, aunque sea mínima. Tener una oportunidad es lo que da sentido a la lucha. Pero si ni siquiera puedes atravesar su defensa, entonces la pelea no tiene sentido. Cuando Zenemon se dio cuenta de que su golpe más fuerte no podía hacerme daño, decidió sabiamente renunciar a una lucha inútil. Sabía que no tenía intención de matarla, así que decidió guardar la verdadera lucha para el futuro, para el día en que tuviera la más mínima oportunidad de victoria. Paimon preguntó, desconcertada. Entonces, si Zenemon hubiera seguido luchando, ¿podría haberte derrotado? En realidad no, explicó Ye. Mi fuerza ahora está solo en este cuerpo. Si ella no se rindió, aunque no pudo derrotarme, yo tampoco podría derrotarla. Ye continuó con paciencia. Irónicamente, fue la sabiduría de Zenemon lo que la condujo a la derrota. Así que, viajero, recuerda esto: a veces, es mejor ser un poco tonto. Ya veo, asintió Paimon, comprendiendo finalmente. El viajero, en cambio, la miró con exasperación. ¿De verdad crees que alguien te creería ahora? Ye se quedó sin palabras. Nadie creía la verdad. Todo lo que dijo era cierto. Pero no importaba. Que le creyeran o no, Ye no necesitaba convencer a nadie. Así que pronunció la frase con la que cerró la versión 2.2. Me voy. Si tienen más preguntas, háganlas ahora. Les responderé con sinceridad. Resultó que el viajero tenía muchas preguntas. Sobre el arconte Hidro. Viniste a Inazuma para conocer al Shogun Raiden, así que naturalmente querrás conocer a Lady Forana. Pero no te recomiendo ir a Fontaine ahora. Tu próximo destino debería ser Sumeru. ¿Por qué? Porque algo está a punto de suceder allí. El arconte Dendro necesita tu ayuda. El arconte Dendro, recuerdo que Zhongli dijo que es el más joven de los arcontes actuales. Correcto. El actual arconte Dendro, el señor menor Kusanali, nació hace solo 500 años y heredó el trono poco después. Aunque otras naciones también tienen arcontes de segunda generación, estos vivieron un tiempo indeterminado antes de ascender. Por eso Kusanali es considerado el más débil de los 7, aunque hay otros factores en juego. ¿Necesita ayuda? Pero es una diosa. Incluso los dioses pueden encontrarse en situaciones de impotencia.
¿Por qué quieres que la ayude? Porque sin la arconte dentro, la situación se complicaría. Como su predecesora, es una encarnación del Irminsul, ejerciendo su autoridad. Así como la anterior arconte Hidro, Egeria, custodiaba el mar primordial, Kusanali protege el Irminsul. Ye miró el mar distante, hablando con tono ligero. Con la muerte de Egeria, la autoridad del antiguo dragón se dividió. El actual arconte Hidro, Foukeles, heredó el trono, mientras que un nuevo dragón Hidro nació de los restos de Egeria. El mar primordial perdió control y Fontaine tuvo que seguir un camino inevitable. El Irminsul no es menos importante. Para Teyvat hoy, es aún más crucial. Por eso no quiero que nada le pase a Kusanali. Terminemos este tema aquí. Cuando vayas a Sumeru y luego a Fontaine, lo entenderás todo. ¿Tienes más preguntas? El viajero frunció el ceño. Sobre la gnosis. Debes haber oído que Yae me intercambió la gnosis del Shogun Raden. También se la di al sexto heraldo Fatui, Scaramouche, aunque fue un trato unilateral. Él no sabe qué quiero a cambio. ¿Por qué? Cuando encuentro una herramienta útil, no puedo evitar querer controlarla y jugar con ella. Es una mala costumbre mía, culparlo por ser tan ingenuo que no pude resistirme. ¿Una herramienta útil? Cuando llegues a Sumeru, lo entenderás. Scaramouche debería estar yendo hacia allá ahora. ¿Más preguntas? La viajera suspiró frustrada ante las respuestas crípticas de Ye. ¿Estás, como yo, atrapada en este mundo por ese dios desconocido? No exactamente. Hubo otros factores, pero quedarme aquí fue mi elección. ¿Tu elección? Ye miró al viajero. Cuando una chica pide ayuda justo delante de ti, cualquier hombre estaría dispuesto a echar una mano, ¿no? ¿Más preguntas? La viajera quedó completamente derrotada por los enigmas de Ye. Cuanto más preguntaba, más confundida estaba. ¿Para qué molestarse en preguntar? No más preguntas. En ese caso, adiós. La próxima vez que nos veamos probablemente será cuando llegues a Fontaine. Capítulo 145 Interludio, el encuentro de los emperadores. ¿Hablas en serio? Estamos reunidas. ¿Podrías dejar de hacer llamadas privadas? La voz de la chica con sombrero de copa sonó con impaciencia mientras golpeaba la mesa redonda, mirando con desaprobación a la muchacha de cabello azul claro sentada frente a ella. Que nadie pudiera detenerme es tu problema, no me eches la culpa, respondió la de cabello celeste, con voz tranquila y casi mecánica. Frente a la chica de tono impasible había una placa que decía, Supremo más allá del cielo. Delante de la muchacha del sombrero de copa, otra placa señalaba, Justicia en el lugar del cielo. Alrededor de esa mesa circular estaban sentadas 16 figuras femeninas, cada una con una placa con su título. Si se comenzaba por la de cabello celeste y tono metálico, y se recorría la mesa en sentido horario, las placas leían. Supremo más allá del cielo. 4 almas unidas en el cielo. Sueños del cielo ilusorio. Gran fortuna compartida en el cielo. La verdad vela el cielo. El trueno del juicio castiga al cielo. Creación diablo cielo. El anillo subvierte el cielo. Gobernanza en el lugar del cielo. La victoria jura el cielo. La muerte maldice el cielo. La rueda lunar corta el cielo. Todas las cosas regresan al cielo. Las estrellas se reúnen en el cielo. Cielo cero caído. Espada perfecta. La mujer del sombrero clavó su mirada en la chica de tono mecánico, cargada de disgusto. Tenías que adelantarte a algo que iba bien, ¿verdad?
¿Hacer lo incorrecto en el momento equivocado, eres consciente de las consecuencias? Y ahora ni siquiera admites tu error. ¿De verdad crees que atacar primero garantiza la victoria? Si vas a mantenerlo en secreto, quizá deberías levantar primero el bloqueo que pusiste al mundo Honkai, intervino la mujer de cabello negro y placa, la muerte maldice el cielo, con voz fría. Si no recuerdo mal, 7 de los 37 soberanos que bloquean el mundo Honkai son tus enviados, ¿no? Las intenciones de Hécate son conocidas por todas. Solo estaba protegiendo mi patria de tus maquinaciones, respondió la del sombrero cruzando las piernas, sorbiendo su té con gesto impasible. Ahora que todas hemos renunciado a nuestra autoridad, no podemos actuar como antes. Hay que ser más cautelosas. ¿Seguimos con este tema aburrido? Terminemos aquí. La voz de la de cabello verde y placa, la rueda lunar corta el cielo, irrumpió, dirigiéndose a la azul celeste. Hécate, parecías bastante sorprendida haciendo esa llamada secreta. Exacto, quería mencionarlo, contestó Hécate con seriedad. ¿Alguien sabe qué es Baoyu? La mujer del sombrero frunció el ceño. ¿Te lo contó? Sí, asintió Hécate. No lo sé. No te habrá engañado, ¿verdad? Negó lentamente la del sombrero. Yo tampoco sé nada de Baoyu. Probablemente lo inventó para engañarte. No se puede confiar en nada de lo que diga ese hombre, ni en sus palabras ni en su mente. Te han engañado, coincidieron varias voces alrededor de la mesa. Hécate entrecerró los ojos. Yo también sospechaba, pero esta vez creo que no miente. Por un instante, todas se quedaron en silencio, mirándola fijamente. La del sombrero, antes furiosa, ahora la miraba con lástima. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo puedes seguir siendo tan ingenua? En cuanto piensas así, significa que ya te ha engañado por completo. La de cabello verde habló en voz baja. Quienes no leen mentes no deberían creer todo a pie juntillas. Quienes pueden leerlas, tampoco. Quienes lo saben todo, tampoco. ¿Por qué romper ese sentido común? No me digas que has perdido la omnisciencia. Incluso cuando la tenías, no deberías haberle creído tan fácil. Al fin y al cabo, lo conoces bien. Hécate no respondió. En cambio, miró calmada a la mujer del sombrero. ¿Y tú? ¿Cómo va tu plan? ¿Qué plan? No salió como esperaba, desvió la pregunta con indiferencia. Todas observaban su actuación, pero nadie la imitaba. Un poco incómoda, tosió 2 veces. La verdad, no tengo plan. Solo quise asegurarme de que nos viéramos antes. ¿Eso es un plan? Tenía que pasar tarde o temprano. ¿No has notado nada extraño? Preguntó Hécate rotunda. ¿Extraño? ¿Qué extraño? Todo parece normal. Sus palabras se apagaron al cambiar su expresión a seria. No había notado nada, pero mientras Hécate hablaba, un velo se levantó. Recordó algo que había pasado por alto. Dejó la taza, se quitó el sombrero y habló seria. Algo anda mal. Hay personas en Teyvat que no deberían estar ahí, pero no me di cuenta. Simplemente las incorporé naturalmente a mi memoria. Entonces, parece que hay una anomalía, asintió la mujer de cabello negro y placa, gran fortuna compartida en el cielo, curiosa. Aunque perdimos la omnisciencia, ¿no debería alguien en el cielo de la fantasía poder detectarlo? Oh. Su mirada se posó en una hermosa chica de cabello rojo. ¿No eres tú la única capaz ahora? La pelirroja con placa, sueños ilusorios del cielo, negó. No soy yo. Probablemente viene de un mundo más allá del cielo fantasioso. Más allá del mundo. Una posibilidad real.
Pero incluso contando todos los mundos, los capaces de tal cosa son pocos y distantes. ¡Ay! No es tan sencillo lo que intentamos, suspiró la chica dorada yacente sobre la mesa, con placa, cielo cero caído. Pero dadas las circunstancias, deberían estar mentalmente preparadas. La mujer del sombrero de copa cerró lentamente los ojos y de pronto sonrió, riendo con tono exagerado. Ja ja ja, qué interesante. Pero no importa. Sea quien sea, este es mi escenario. Nadie me va a robar el papel principal. Capítulo 144. Los eruditos del primogema. Achú. ¿Quién está hablando de mí otra vez? Furina miró a su alrededor con desconcierto, pero pronto se tranquilizó. Bueno, era perfectamente normal que la gente hablara de ella. Neuvillette, ¿todavía no has regresado? ¿Por qué tardas tanto? Preguntó Furina. Señora Furina, está siendo demasiado impaciente, respondió Neuvillette con calma, tomando un sorbo de té. ¿No está ya aquí? Justo en ese momento, Ye empujó la puerta y entró en el salón de té. Sí, finalmente has vuelto, dijo Furina, aliviada al verlo en persona, aunque ya había recibido noticias desde Inazuma. Escuché que derrotaste a Zenemon. Como era de esperarse de mi obispo supremo, no me decepcionaste. Ye sonrió con modestia. Bueno, he vivido mucho tiempo. Si perdiera contra una chica de apenas 20 años, me sentiría completamente avergonzado. Se sentó, tomó un sorbo de refresco y comentó casualmente. Aunque gané por pura suerte. La fuerza de Zenemon es realmente notable. Con la Shogun Raiden blandiendo esa espada, algún día podría incluso atravesar el cielo. Si realmente puede hacer eso, espero que lo haga rápido, murmuró Furina, frunciendo los labios, pero sin expresar ese pensamiento en voz alta. ¿Lograste tu objetivo en Inazuma esta vez? Sí, asintió Ye. Inazuma ha levantado el decreto de caza de visiones, y es probable que el decreto de Sakoku también se aboliera pronto. No me refiero a eso, interrumpió Furina. Me refiero a tu verdadero objetivo. ¿Mi verdadero objetivo? Ye la miró, desconcertado. ¿Qué otro objetivo podría haber? Olvídalo si no quieres decirlo, dijo Furina, aburrida, mientras se quitaba el sombrero y lo dejaba sobre la mesa. Por cierto, mientras estabas fuera, Rinedotir solicitó otros 50.000 millones de mora. Te los aprobé. Ye frunció el ceño, disgustado. Es muy lenta. No debería haber esperado demasiado de ella. A pesar de su reputación, conseguir que Rinedotir avanzara en la investigación era un fastidio. Ye lamentaba haberle permitido reducir su condena por méritos. Rinedotir, apodada Oro, había cometido graves pecados. Hace más de 100 años, la atraparon vagando por Fontaine con su discípulo y fue condenada a 1000 años de prisión. Pero hace 30 años, Ye percibió que el Instituto de Investigación de Fontaine estaba estancado y liberó a Rinedotir para que espiara sus crímenes trabajando en el equipo de investigación. Ye, como viajero de muchos mundos, aunque eso sonaba parecido a robar la línea del viajero, poseía conocimientos de más allá de este mundo. Sin embargo, nunca compartió todo ese saber con Fontaine para que lo siguieran al pie de la letra. Creía que el conocimiento podía no ser el adecuado para esta civilización, cada mundo tenía su propio camino. No le gustaba forzar el desarrollo. El conocimiento que aportaba debía ser solo una referencia. Pero incluso como referencia, a veces la gente del Instituto de Investigación tenía dificultades para comprender lo que les proporcionaba, pensaba Ye. No quería dejar que Fontaine se desarrollara sola, pero tampoco forzarla. ¿Qué sentido tenía ser el obispo supremo si no guiaba? Por eso aprobó la liberación de Rinedotir, y fiel a su título, la mujer produjo avances rápidos. Cuanto más investigaba, más entusiasmada estaba, y pronto ideó un plan trascendental, revivir a Elinas,
para convertirlo de desastre en deidad guardiana de Fontaine. Según Rinedotir, si su investigación prosperaba, el día de la profecía Elinas podría proteger a todo Fontaine dentro de sí. Era una idea inteligente. Furina no ignoraba el posible en las palabras de Rinedotir. La profecía de Fontaine no se resolvería solo con una idea, era un destino inevitable. Pero la visión de Rinedotir la conmovía. En una realidad desesperada, cualquier rayo de esperanza valía la pena perseguirlo. Bajo sus órdenes, Ye aprobó 100.000 millones para Rinedotir, pero años después Furina se arrepintió. Rinedotir gastaba mora como agua. Los fondos desaparecían sin resultados visibles. Furina sospechaba que Rinedotir buscaba vengarse de Fontaine por la prisión de 100 años. Ye no compartía esa sospecha, pensaba que nadie quería volver a la fortaleza de Meropide. Pero la impaciencia de Ye crecía. Si Elinas no revivía pronto, ¿no serían esos cientos de miles de millones una pérdida total? Ye había imaginado que Elinas podría aprovechar su gran tamaño cuando las aguas inundaran Fontaine. La realidad no era un juego. Genshin Impact tenía clasificación para mayores de 12 años, así que ciertas historias no podían desarrollarse plenamente. En el juego, después de un desastre, Fontaine parecía recuperarse como si nada hubiese pasado. Pero la versión en el juego era un mapa a escala reducida de un Teyvat real con mayor población. Si Elinas revivía antes de la fecha profetizada, sería muy útil. Pero Rinedotir seguía pidiendo más fondos, sin progreso visible. Ya empezó a pensar seriamente en devolverla a prisión para reducir pérdidas. Aunque era tarde para recortar pérdidas tras gastar más de 500.000 millones. Sin embargo, sospechaba que la mujer usaba esa libertad para actuar imprudentemente. Le daré una última oportunidad, se dijo. Si no hay resultados en 2 años, vuelve a la cárcel. Mientras tanto, en la Tierra, finalmente se publicó el análisis en video del Gran Hermano Ma. Muchos jugadores esperaban ansiosos y lo vieron de inmediato, incluido Xuan Yuan, gerente general de MiHoYo, quien arrastró a Kiana para verlo. En el ámbito de análisis de Genshin Impact, el Gran Hermano Ma era bastante famoso. En videojuegos, Genshin Impact fue excepcional y lideró varias listas. Pero lo que lo convirtió en un fenómeno mundial fue su guión. En términos de escritura, Genshin Impact era de clase mundial. Y ese guión, por supuesto, era obra de Kiana. Lo que más sorprendió a las chicas de MiHoYo fue la increíble calidad del guión de Kiana, la trama, los diálogos, las historias de personajes y las pistas ocultas en los textos eran impecables. Los detalles, aparentemente pequeños pero cruciales, determinaban los puntos culminantes de una historia tan compleja. Los jugadores nunca dudaron del colapso de la historia porque el guión era simplemente demasiado fuerte. Podían ver presagios, información, escenarios e historias conectadas. Quien leyera en serio creería que todo estaba meticulosamente planeado. Por eso surgió en el mundo un grupo llamado Eruditos del Primogema. Analizaban el guión y detalles de Genshin para especular sobre trama y contexto histórico. La mayoría trabajaba independientemente, con atención admirable al detalle, pero propensos a errores por falta de colaboración. El Gran Hermano Ma no era la excepción. Pero era considerado uno de los mejores analistas de guión, incluso mejor que Kiana, que solo escribía sin cuestionar sus motivos. Curiosamente, aunque la escritura de Kiana parecía desordenada, sus textos aleatorios conectaban perfectamente. Los presagios, la información y escenarios resistían el análisis y dieron origen a los Eruditos del Primogema. Un verdadero milagro. ¿Acaso eso era nacer con una cuchara de plata? Pensó Xuan Yuan, pero aún así presionó a Kiana para que se sentara y observara el análisis. Antes de profundizar,
Un aviso para quienes me piden analizar el poder de combate del Obispo Supremo: deténganse. Hay poca información y no puedo especular. Este video no trata sobre combate, sino sobre la próxima historia. Inazuma es interesante. Probablemente notaron que, tras Mondstadt y Liyue, siempre hay un segmento con diálogo con el arconte. Pero en Inazuma, eso desaparece. O mejor dicho, es reemplazado por conversaciones con Yaemiko y el Obispo Supremo, donde les haces preguntas. Y en esas conversaciones se revela una gran cantidad de información. Primero, ¿recuerdan que en la misión de Ayaka el Obispo Supremo dijo que su verdadero propósito en Inazuma era Makoto, que realmente quería a Makoto? ¿Qué es Makoto? Antes no lo sabíamos, pero en la charla con Yaemiko descubrimos que Makoto es la anterior arconte Electro, hermana gemela de la actual Ei. Está claro que el Obispo Supremo quiere a la anterior arconte Electro. Pero ella ya está muerta, ¿no? ¿Eso significa que vino por nada? No. Significa que la anterior arconte Electro podría regresar en la próxima historia. Aunque no sabemos cómo Kiana organizará eso, es fácil imaginar que el Obispo Supremo planea revivir a Makoto. No dudes que pueda hacerlo. Aunque no conocemos su poder de combate, su mística es la mayor de Genshin Impact. Nada de lo que haga me sorprendería. Solo espero la segunda mitad de la versión 2.2, cuando el Obispo Supremo salga en el gacha, para ver qué revelan sus historias y diálogos. Me desvío del tema. La historia de Inazuma está lejos de terminar. El Obispo Supremo puede parecer ausente, pero tal vez siga en las sombras, esperando el momento. ¿Cuándo llegará ese momento? Pregúntale a Kiana. Ahora, hablemos de Sumeru. Algunos se preguntan por qué hablar de Sumeru cuando Inazuma sigue vigente. Aunque Inazuma no termina, ya vislumbramos la historia de Sumeru. Yaemiko y el Obispo Supremo recomiendan que el viajero siga a Sumeru. Dejando a un lado a Yaemiko, el más importante es el Obispo Supremo. En la versión 2.1, el Obispo Supremo ya sembró las bases para Sumeru. En conversación con él, se revela que Scaramouche fue a Sumeru y que el arconte Dendro está en crisis. En charla con Yaemiko, ella confirma una teoría: Scaramouche es una marioneta creada por el Electro Archon. Además, entendemos mejor los cortes del Doctor. Temis dijo que el Doctor pasó décadas estudiando a Scaramouche para crear sus propios cortes, basados en la misma técnica que la marioneta Raiden Shogun, pero con objetivos distintos. No hablaremos del Doctor por ahora, la atención está en Scaramouche. El Obispo Supremo considera a Scaramouche útil, por eso le dio la Gnosis Electro. Su objetivo es controlarlo completamente en Sumeru. ¿Cómo logrará ese control? En ese momento, el Gran Hermano Ma mostró un clip de la conversación entre Obispo Supremo y Scaramouche. Errante, ¿quieres vengarte del Doctor? ¿Cómo sabes ese nombre? ¿Qué quieres decir? ¿Qué venganza tengo contra el Doctor? Ahí está. Errante era el antiguo nombre de Scaramouche y el Obispo Supremo le pregunta si quiere vengarse del Doctor. Pero Scaramouche no sabe del rencor contra el Doctor. El Obispo Supremo no mencionaría eso sin motivo. Probablemente indica que hay un resentimiento escondido, quizá un enemigo padre. El Doctor no es padre adoptivo, pero pudo engañar a Scaramouche para que se uniera a los Fatui. Ahora que el Obispo Supremo se interesa por Scaramouche, planea revelar la verdad y sacarlo de los Fatui. Y esta trama se desarrollará en la historia principal de Sumeru. Capítulo 147, Kiana, Elicia, confía en mí, te convertirás en un clásico eterno. Elicia transmitía en vivo, disfrutando cada línea de voz y cada detalle del perfil del Obispo Supremo mientras compartía con sus espectadores.
Como era de esperarse del obispo supremo. Exclamó. Tiene ese encanto imposible de atrapar. Siempre he sentido algo especial desde el lanzamiento del juego, pero ahora, leyendo su historia y escuchando sus diálogos, la química entre él y Lady Forana es aún más intensa. ¿Será que Kiana realmente se preocupa por mí? Se preguntó en voz alta, sonriendo. Si Fancetti no fuera tan gentil, ¿el mundo estaría en problemas? Reflexionó. ¿Es como la situación de Rea? ¿Ella también está marcada por el pecado? Si Rea representa el orgullo y Temis la envidia, ¿será Fancetti la ira? Aunque el obispo supremo dice que todo es solo una herramienta para él, parece que tiene límites morales, continuó. No ve realmente a Rea ni a las demás como simples objetos. Sus seguidores en el chat no paraban de comentar. La reputación de la hermana Ganyu sigue creciendo. Hasta el obispo supremo la llama así. Alicia asintió. ¿Sabías que su nivel de afecto comienza en 10? Y que todas sus líneas de voz están desbloqueadas desde el principio. Las únicas historias bloqueadas son las relacionadas con tramas que aún no se han completado. ¿Qué significa esto? Dijo con un brillo en los ojos. Significa que él siente algo por mí. Me ama. Ignorando las bromas y las risas del chat, continuó. Sobre que el obispo supremo no tiene constelaciones ni duplicados para mejorar, no te emociones demasiado. Te contaré un secreto, Kiana es muy buena para hacer dinero. Las constelaciones del obispo supremo en realidad son las constelaciones de Astrea. Los caballeros de la catedral son las armas distintivas del obispo supremo. La cantidad de constelaciones que desbloqueas determina el nivel de refinamiento del arma. Sí, el arma del obispo supremo puede llegar a refinamiento 6 y tiene 9 constelaciones. Si llevas todo al máximo, sospecho que así es como Kiana justifica su sueldo. Claro que no me importa, rió Alicia. Ya tengo a todos los personajes femeninos de Genshin con constelaciones completas. El chat explotó en bromas y memes. Alicia, la lesbiana número 1 en Mihoyo, mirando al obispo supremo mientras colecciona todas las bellezas para ella. ¿Qué tiene de malo que me gusten ambas? Quiero al obispo supremo y a Alicia. A la persona de arriba, confía en mí, no puedes con ninguno de los dos. Luego, Alicia retomó la transmisión con energía. Después de Genshin Clash y Yu-Gi-Oh!, Kiana lanzó un tercer minijuego en la versión 2.2, Honkai Impact Turn. A diferencia de los anteriores, dice que este es un juego sano y estimulante, ideal para relajarse. Déjenme contarles otro secreto, dijo con complicidad. Esta vez, Kiana no se olvidó de mí. En este minijuego hay un personaje inspirado en mí. Aunque aparece más adelante en la historia, Kiana me diseñó una escena especial. Me convertirá en un clásico eterno dentro de Honkai Impact Turn. Aunque solo sea un minijuego, estoy bastante satisfecha, sonrió. Con un poco más de esfuerzo, tenerme en Genshin Impact no será solo un sueño. Comenzó a jugar, irradiando alegría. Me encanta la historia, y adoro personajes como Kiana, Mei, Bronya, Himeko y Fuhua, rió con entusiasmo. Pero poco a poco, su sonrisa se fue apagando. Tengo un mal presentimiento sobre esto, susurró. Después de terminar la última misión de la actualización 2.2, la lección final, Alicia respiró hondo, se limpió las lágrimas, y con la voz temblorosa y apretando los dientes, gritó. Kiana. Cuando dijiste que me convertirías en un clásico eterno, no era así como lo decías, ¿verdad? Capítulo 148. Esto es guerra. ¿Alguien puede verificar el estado mental de Kiana ahora mismo? Preguntó alguien en los foros. ¿Acaso esto es una historia que podría escribir un humano? Se preguntaba otro.
Hasta ahora, siempre había creído que Kiana era alguien que escribía finales felices al estilo cuento de hadas. Después de todo, las 3 versiones anteriores habían concluido perfectamente. Lo único algo triste fue la despedida del anterior Electro Archon, quien ahora tiene oportunidad de regresar. Pero este nuevo minijuego acaba de revelar su verdadera naturaleza. Alerta. Todos atentos. Kiana está claramente desquiciada. Genshin Impact se prepara para traer momentos desgarradores. Caramba. Viejo ladrón sin vergüenza. Devuélveme a Himeko. Más allá de la decepción, lo que ahora preocupa más es la billetera. Genshin Impact tiene gacha, y este minijuego también. ¿Cómo sobrevivir a esto? ¿No puedes controlarte? Muchos jugadores free-to-play lo hacen sin problemas. Si te falta autocontrol, no culpes al juego. Agradece que, aunque se llamen minijuegos, estos 3 de Genshin Impact podrían brillar por sí solos y superar a otros títulos. Tira. Tira como si no hubiera un mañana. ¿Autocontrol? ¿Eso qué es? Ya no necesito mi billetera. Este mes viviré a base de fideos instantáneos. Kiana, ¿puedes darnos tu dirección? Tengo un regalito que quiero enviarte. ¿Por qué no lo mandas a la sede de MiHoYo? Ya les envié mi regalo, una caja entera. Vaya, sois rápidos. Yo también mandaré uno. No puedo permitirme una caja, pero uno sí. Cuenten conmigo también. Bueno, parece que estamos todos de acuerdo. Usemos nuestros dones para agradecer sinceramente a MiHoYo y enviémoselos. Estos jugadores no bromeaban en los foros. La industria de videojuegos en este mundo seguía siendo moldeada por Genshin Impact. Antes de Genshin, ningún juego se había tomado en serio la narrativa. Así, cuando Genshin Impact presentó sus momentos desgarradores, fue como una bomba nuclear que sacudió el mundo entero. Genshin Impact hizo que los jugadores entendieran que una buena historia es clave para el potencial de un juego. Y Genshin Impact demostró que los juegos pueden emocionar más que películas o series. La inmersión era simplemente increíble. La verdadera angustia en la lección final no fue solo por Himeko, sino por Kiana. Quizás muchos no lo notaron, pero lo que hizo ese momento tan impactante fue que los jugadores se sumergieron en la perspectiva de Kiana. Solo ver la historia no provoca esa profundidad emocional. Muchos jugadores casuales que solo vieron videos no entendían por qué les afectaba tanto. Solo es la muerte de un personaje, ¿qué tanto? No entendían el por qué. Porque no jugaron el juego. Ver el video de otro no te da la misma inmersión. Esto no es una película ni una serie, ni siquiera un anime. Lo que causó la diferencia fue que los jugadores vivieron la historia desde el punto de vista de Kiana, sintieron su dolor y arrepentimiento. Pensar en cómo Kiana debió sentirse en ese momento, y cómo enfrentaría la dura realidad al despertar, partía el corazón. Los jugadores de este mundo jamás habían experimentado una narrativa tan emotiva, no había resistencia. Y a diferencia del Honkai Impact de otro mundo, que era un juego independiente y menor, este Honkai Impact estaba vinculado directamente como minijuego a Genshin. Los jugadores de Genshin lo tomaron como un evento especial, por lo que casi todos vivieron esa angustia. Además, la cantidad de jugadores de Genshin en este mundo superó con creces a la de aquel otro, lo que llevó a... ¿Qué está pasando aquí? Kiana estaba en la entrada del edificio de oficinas de MiHoYo, atónita ante las pilas de cajas apiladas en el vestíbulo. ¿Quién ordenó todos estos paquetes? Lo hiciste tú, Kiana, dijo Himeko, acercándose con 2 cajas. Todo esto es obra tuya. ¿Qué? Yo no pedí nada. Son las ganancias extra que trajiste a la empresa. ¿De verdad sabes cómo ganar dinero? Himeko sonrió y se alejó con las cajas.
Luego Bronya llegó con otra caja, mirando a Kiana con admiración. Has mantenido a flote a todas las empresas de logística. Bronya está impresionada. Kiana. Ella aún no entendía nada. Kiana, deja de quedarte ahí parada como una idiota. Ven a ayudar con estas cajas. Fu Hua la miraba con desaprobación. Al menos podemos venderlas y sacar algo de dinero. Kiana seguía completamente perdida. Finalmente comprendió que esto era consecuencia de haber matado a Himeko en la historia. Innumerables jugadores se habían puesto de acuerdo en los foros para enviar regalos a Mihoyo, y rápidamente se volvió tendencia mundial. Gente de todas partes se unió, y las empresas de reparto estaban encantadas. Esto es una locura. Soy el más afectado por la historia, ¿por qué tengo que aguantar la ira de los jugadores? Ni siquiera tengo donde descargar mi frustración. Kiana apretó los dientes. Decía la verdad. Otros jugadores podían identificarse con la Kiana del juego, pero ella era la Kiana del juego. Tras acabar la historia, le llevó días recuperarse. En ese momento abrazó fuerte a Imeso y lloró largamente. Pensar en la historia que había planeado le hizo querer abandonarla. Pero hoy había reunido fuerzas para ir a trabajar, dispuesta a dejar Honkai Impact de lado y concentrarse en Genshin Impact para recuperarse, solo para enfrentarse a la furia injustificada de los jugadores. Está bien, está bien. Ustedes empezaron esta guerra. No me culpen por lo que viene después. Kiana apretó el puño, lo levantó con firmeza y declaró. Vamos. Honkai Impact continúa. Capítulo 149, reportando a Lady Forana. El séptimo episodio de Reportando a Lady Forana había comenzado, continuando sin pausa desde el anterior. Furina, engreída por sus recientes victorias, había adoptado una arrogancia desbordante. La guerra contra Ye había comenzado en serio. Sobre la mesa reposaba un plato con 14 albóndigas y 2 brochetas. A simple vista, un festín sencillo, pero el espectáculo apenas comenzaba. Señora Furina, en mis últimos viajes no solo crucé Inazuma, sino que recorrí Teyvat entero, comenzó Ye con calma, sus ojos fijos en las albóndigas. Y lo que encontré me sorprendió profundamente. Ah, sí. ¿Y qué podría sorprenderte? Respondió Furina con una sonrisa pícara, ensartando una albóndiga con su brocheta, soplando suavemente para no quemarse, y dando un pequeño mordisco. Que nuestro obispo supremo diga algo así es lo realmente inesperado, comentó Ye con voz serena. Escuché un dicho, los héroes moldean los tiempos, y los tiempos moldean a los héroes. Donde soplan vientos de cambio, el mundo cobra vida. Parece que aquí no es la excepción. Furina arqueó una ceja tras tragarse la albóndiga entera. ¿Vivaz? ¿Te refieres a la viajera? Es cierto que donde pisa esa nación, todo parece cobrar vida. Sin duda, el viajero es un factor que anima el mundo, pero no el único. Ye tomó una brocheta, pinchó otra albóndiga, la sostuvo un instante y dijo en voz baja. Primero, Inazuma dio a luz a Zenemon, el más fuerte. Luego Natlan engendró a una niña dragón más poderosa que cualquier criatura alada. Después, Liyue vio nacer al hada de la montaña y el mar. Y ahora, un recién llegado, del que nadie había oído, se ha alzado para ser el heraldo Fatui de mayor rango. Incluso Mondstadt y Sumeru, que aparentan paz, esconden dragones y tigres bajo su superficie. Finalmente, Ye mordió la albóndiga y la tragó con deleite. Furina, impasible, ensartó otra albóndiga y mordió con cuidado. Ni Fontaine se queda atrás, dijo con una sonrisa pícara. Aparte de Astrea y compañía, ¿no fuiste tú, obispo supremo, quien derrotó recientemente al más fuerte de Inazuma? Confieso que me sorprendió bastante la noticia. Furina engulló esa segunda albóndiga con rapidez.
Ye pinchó otra albóndiga, la saboreó y preguntó con calma. Señora Furina, ¿no confía en mí? Ella miró las albóndigas restantes, dudó un instante, y luego ensartó la más cercana a Ye, comiéndosela entera con un gesto de satisfacción. Disfrutando del sabor, sonrió con complacencia. No me sorprende que ganases. Lo que me sorprendió fue que realmente lo hicieras. Ye suspiró y ensartó otra albóndiga, mordiéndola mientras sus ojos no se apartaban de Furina. Es contradictorio, aunque creo entender lo que dices. Nunca oculté mi fuerza a propósito. Simplemente nunca necesité usar todo mi poder. Además, derrotar a Cenemon fue en gran parte suerte. El cuerpo que entrené antes de venir a este mundo fue decisivo. Si volviéramos a luchar, probablemente no ganaría. Furina ensartó otra albóndiga y lo miró con interés, pero Ye no cedió ni un ápice en su expresión. Ella sonrió, dio otro bocado y, sin importarle, el jugo le salpicó la punta de la nariz. ¿Y en qué basas esa afirmación? Ye apartó la mirada y fijó la atención en las 7 albóndigas restantes. Una vez controlé a Temis para pelear contra ella, y durante la batalla se fortaleció a cada segundo. Las técnicas que usé por medio de Temis ni siquiera ella las comprendía del todo, pero las aprendió de un vistazo y mejoró con rapidez. Tal talento es algo que incluso los cielos envidiarían. Furina asintió distraídamente, fija en las albóndigas restantes. De repente, ensartó una albóndiga con la mano derecha y se la llevó a la boca con rapidez. Se tapó la boca, tragó entera y dejó escapar un hipo. ¡Ic! Por cierto, ¿quiénes son ese dragón y tigre que mencionaste en Mondstadt y Sumeru? Nunca escuché de dragones ni tigres allí. ¿No te refieres al arconte Anemo y al arconte Dendro? ¡Ic! Furina, que había comido muy rápido, bebió agua apresuradamente para calmar el hipo. Ye, sin inmutarse, entrecerró los ojos y la miró. Señora Furina, este juego fue idea suya. ¿No es un poco injusto hacer trampa? Ella se palmeó el pecho, fingiendo inocencia. ¿Yo? ¿Hice trampa? ¿Cómo? Ye bajó la mirada al plato, ensartó otra albóndiga y la mordió con cuidado. Lady Forana me trajo hoy este plato de delicias de perla de dragón, diciendo que era para que lo disfrutara. Pensé que sería un placer compartirlo contigo, así que te invité a acompañarme. Aceptaste con gusto y estableciste una regla, nos turnaríamos para comer una albóndiga cada uno. Y, ante una orden divina, tuve que obedecer. Así que llamé a Neuvillette para que actuara como árbitro. La cámara giró hacia Neuvillette, sentado cerca y bebiendo agua tranquilamente. Cubrí el plato con una tapa y mezclé las albóndigas al azar. Además, establecí que nadie podía tragarse una albóndiga entera, debían morderla para saborear el jugo. Ahora, declaro que Lady Forana ha hecho trampa. Como castigo, debe comerse todas las albóndigas restantes. Capítulo 150, Ye. Solo espérate. Tras escuchar las palabras de Neuvillette, Furina sacó la lengua y rió con un poco de vergüenza. Jajaja, se me olvidó. Disculpas. ¿Qué te parece esto? Dejaré que Ye se trague una albóndiga entera sin morderla. ¿Te parece bien? Señora Furina, eso va contra las reglas establecidas, respondió Neuvillette con firmeza. Ah, Neuvillette, eres demasiado rígida. Aprende un poco de Ye y sé más flexible. ¿Verdad, Ye? Sí, Lady Forana tiene razón, así que estoy de acuerdo. Pero no soy de hacer trampa, así que no me la tragaré entera, replicó Ye con una sonrisa. Furina arqueó una ceja. ¿De verdad está bien? Claro, señora Furina. Tengo mucha confianza en mi suerte. Mientras hablaba, Ye hizo un gesto cortés.
Ahora, señora Furina, es tu turno. Furina miró las 4 bolas restantes en el plato, pero no hizo ningún movimiento. El riesgo era demasiado alto ahora. Había escondido 2 sorpresas entre las 14 bolas, así que ahora había un 50% de probabilidades de acertar una. Espera, si la bola que ya había tragado sin morder también era una sorpresa, entonces las probabilidades bajaban a 1 entre 4. Pero esos cálculos no tenían sentido. En cualquier caso, el riesgo era altísimo y Furina sintió que necesitaba reducirlo. Además, pensó que no era justo que siempre fuera ella la primera en actuar. Ya había ido 5 veces primero. ¿No debería ya ir primero un par de veces? Preguntó con cautela, preparada para discutir o incluso negarse a continuar si era necesario. Pero el riesgo era demasiado. No valía la pena arriesgarse solo para molestar a Ye. Habría muchas oportunidades más adelante, no necesitaba forzarlo ahora. Bueno, entonces yo iré primero. No importa, siempre he tenido buena suerte, dijo Ye sin dudar. Tomó una bola, la olió y le dio un ligero mordisco. Su expresión cambió ligeramente, aunque pronto volvió a la normalidad. Furina lo notó al instante y su rostro se iluminó. ¿Te llevaste una sorpresa? Para nada. Parece que tengo buena suerte, respondió Ye con calma. Lady Furina, ahora es su turno. Furina estaba encantada y asombrada. Las 2 bolas sorpresa habían sido preparadas cuidadosamente por ella. Aunque no las había probado, imaginarlas la hacía estremecer. Pero Ye ya había comido una y solo mostró un leve cambio de expresión. Impresionante. Seria otra vez, Furina miró las 3 bolas restantes. Las probabilidades habían bajado a 1 entre 3. Aunque aún era arriesgado, decidió seguir adelante, apostando por su suerte. Sus probabilidades ahora eran mejores que las de Ye, que tendría que elegir entre 2 bolas. La ventaja claramente era suya. No tenía motivos para ceder. Con esa resolución, cogió otra bola y le dio un mordisco, sin tragarla entera esta vez. La suerte estaba de su lado. El delicioso aroma la calmó de inmediato y sintió que nunca había probado algo tan exquisito, incluso mejor que un postre. Sonrió alegre. Muy bien, Ye, ahora es tu turno. Así es, dijo Ye con confianza. Tomó una de las 2 bolas restantes, pero no se la comió de inmediato. En cambio, miró a Furina y dijo calmado. Señora Furina, para ser justos, comamos estas 2 últimas bolas juntos. ¿Qué le parece? Furina entrecerró los ojos, pero no protestó. Sonrió y cogió la última bola. Claro, comámoslas juntos. Sabía que si no comían juntos, Ye probablemente encontraría una excusa para no comer la suya. Así que, por la victoria de hoy, decidió arriesgarse. No tenían que morder al mismo tiempo, solo comer juntos. Mientras mantuviera la bola en la boca y observara la reacción de Ye, podría decidir qué hacer. Si Ye recibía una sorpresa, podría tragar sin problemas. Si no, podía escupirla. Después de todo, Ye ya había comido una sorpresa y no perdería. ¿Y si Ye pensaba lo mismo? No importaba. Si ambos pensaban igual, podrían escupirlo juntos. Así, bajo la mirada atenta del otro, Furina y Ye se metieron las bolas en la boca. Pero a diferencia de Furina, Ye mordió honestamente y... Esta vez, Ye no pudo ocultar su reacción y su rostro se torció ligeramente. Furina casi se echó a reír, pero recordó que todavía tenía algo en la boca.
mordió y planeó tragar antes de hablar, pero... PFFT. Escupió todo de inmediato y saltó de la silla. Ah. 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 Saltó un par de veces, agarró un vaso de agua preparado en la mesa y lo bebió de un trago. Ya calmado, observó la escena con tranquilidad. Sacó un pañuelo, levantó la mano derecha y escupió la bola que tenía en la boca. La envolvió y la arrojó sobre la mesa. Luego, mirando a Furina, suspiró suavemente. Señora Furina, su suerte es realmente extraordinaria. Aunque no supo distinguir cuáles bolas tenían sorpresas, siempre las esquivó. Impresionante. Mientras hablaba, sacó un cartel de debajo de la mesa. Se levantó, lo colocó sobre la mesa, se arregló la ropa y luego se giró para irse con una expresión tranquila. La cámara siguió su espalda por un momento antes de regresar rápidamente a la mesa. El cartel decía: resultado de hoy, Furina pierde. Disfruten de los aullidos de los derrotados. Detrás del cartel, Furina terminó su agua, golpeó el vaso sobre la mesa y gritó con frustración. Sí. Solo espera. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchiteboch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque.
Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.